Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y les doy la bienvenida a este cuarto episodio de la tercera temporada de Soy Mamá y Ahora Qué. Quiero recordarles que estoy disponible por redes sociales y entre semana tratamos de subir un par de posts relacionados con el tema que se trata en el episodio de lunes. Así es que si tú quieres seguirnos y tener un poco más de información sobre los highlights de estos episodios, pues nos puedes seguir tanto por Facebook como por Instagram. También te recuerdo que para nosotros es muy importante que nos califiques en la plataforma o en la aplicación que tú usas para escuchar estos programas, porque eso nos ayuda a saber dónde, cómo llegamos a las personas y poder ayudarlos y estimular más cada día a las mamás. En la plataforma, si tú calificas, si tú pones un comentario, todo eso ayuda para que mamás encuentren nuestro programa más fácil. Y si estos programas son de bendición para ti, compártelos con otra persona que también pueda recibir bendición al escucharlos. Es un poco difícil para mí andarme promoviendo, de verdad, es algo con lo que estoy enfrentándome y que no me resulta muy fácil, así es que si tú puedes ayudarme con eso, será genial y te lo voy a agradecer mucho. También te recuerdo que en YouTube se sube el programa de cada semana en audio, solamente con una imagen del logo del programa de la temporada y puedes escucharlo en audio. Y un par de veces durante la temporada subimos videos de entrevistas con personas que me ayudan a mí a ampliar mi perspectiva, cosas que yo no conozco pero que me resultan muy interesantes y entonces las invito para que platiquemos y podamos compartir con ustedes cosas nuevas y podamos aprender ustedes y yo juntas. Así es que sin más por el momento, empecemos en el episodio del día de hoy. Y hoy este episodio es un poco más ligero, pero a la vez mi intención es precisamente tratar de aligerarte a ti la carga de lo que es ser mamá, porque a veces resulta emocionalmente muy abrumador. Hoy vamos a hablar de mitos respecto a la maternidad y las verdades que los derrumban. Y bueno, cuando comencé a trabajar en este episodio, lo primero que tuve que revisar era el significado de la palabra mito, porque yo no estaba muy segura si la palabra en sí implicaba que es una mentira. Así es que me fui al diccionario y esto es lo que encontré. Y te prometo que esto va a ser lo más técnico que hablemos el día de hoy. Pero el diccionario dice que un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico que narra como si fueran reales acontecimientos extraordinarios y trascendentes asociados a la manera en la que un pueblo tiene su percepción del universo. A través de esas historias, de esos mitos, una cultura transmite sus valores y sus creencias de una generación a otra. Y dice aquí que con el avance del pensamiento científico, el término mito adquirió una connotación negativa. Es decir, en la antigüedad un mito era totalmente cierto para todos los que lo escuchaban y los que lo transmitían. Actualmente, con toda la ciencia y todo el desarrollo que hemos tenido como sociedad y como humanidad, la connotación de la palabra mito es negativa y se comenzó a usar para subrayar el carácter fantasioso de una explicación relacionada con alguna tradición. Y por lo general el mito va en contraposición al pensamiento racional o científico. Así es que en nuestra actualidad la palabra mito se usa como sinónimo de invento, ficción o falsedad. Bueno, pues si ya sabías lo que era mito, felicidades. Yo no lo tenía muy claro, así es que por eso lo quise investigar para ti. Y si no sabías, pues ya tienes un aprendizaje más en esta semana. Derivado de esta definición, lo que podemos entender es que un mito es una creencia que pasa de generaciones anteriores a las nuevas, que puede o no tener alguna base o alguna razón en cierto momento histórico, pero que por lo general resulta falso al enfrentarlo con el pensamiento racional o con la ciencia. Entonces, con toda libertad, en este episodio podemos hablar de los mitos de la maternidad, refiriéndonos a cosas que se dicen pero que no son ciertas, al menos no en su totalidad o no pueden ser aplicadas al 100% de los casos.
Y bueno, no sé ni por dónde empezar. No es que los mitos tengan una secuencia lógica o una orden de importancia. Así es que vamos a manejarlos simplemente como los tengo yo aquí anotados, que no tienen un orden específico. Y también quiero aclarar que todo lo que yo voy a comentar en este episodio es de mi limitada experiencia personal, de lo que yo he visto y aprendido, ya sea en mi caso o en el de otros. A lo mejor tú tienes otra perspectiva u otra opinión, otra experiencia, lo cual es totalmente válido. Y en ese sentido me encantaría que me comentaras, porque de esa manera yo puedo ampliar mi perspectiva, yo puedo aprender de otras realidades y definitivamente puedo ayudar mejor en el futuro con estos nuevos conocimientos que tú puedas compartir conmigo. Bueno, el primero que vino a mi mente es: todas las mujeres quieren ser mamás o tienen instinto maternal. Ese es un mito, o esa es una frase, o esa es una forma de pensar de algunas personas que pues para ellos tal vez sea realidad, o tal vez ni siquiera lo se ponen a analizar las implicaciones de esa frase. Pero decir todas las mujeres quieren ser mamás o tienen un instinto materno, definitivamente no creo que sea verdad en el 100% de las mujeres. Podría conceder que es bastante frecuente, y sí creo que todas las mujeres estamos diseñadas para dar y proteger la vida. Nuestro cuerpo está diseñado y con una predisposición genética y física a la maternidad. Pero creo que más fuerte que esa predisposición que nuestro cuerpo ya presenta, por lo general, tendríamos que considerar la de la mente. Hace varias generaciones, las mujeres eran programadas para creer que ser madres era la única función que tenían en su vida, o al menos la única función válida, trascendente o digna de llevarse a cabo. Y entonces las mujeres lo que hacían era anhelar intensamente el ser madres, pero porque esa era la concepción de ese mundo. Las cosas han ido cambiando, y en las últimas generaciones, y para mi gusto tengo que decirlo, hemos llegado a un extremo opuesto, en el que casi si una chica expresa su deseo de casarse y ser madre joven, la reacción común de su entorno es de asombro e incluso de rechazo, de burla o de menosprecio. Honestamente, yo no creo que ninguno de los dos extremos sea sano, ni el decir que la maternidad es la única cosa válida o correcta en la vida de una mujer, ni decir que si una mujer solo quiere dedicarse a su hogar, a atender a sus hijos y todo eso, está mal. Creo que así como en el pasado había mujeres que no deseaban ser madres como su único objetivo en la vida y se vieron obligadas a hacer lo que la sociedad las empujó, también en nuestros días creo que hay muchachas que desean ser mamás, pero que se sienten muy mal de, entre comillas, solo aspirar a ser mamás, como si eso realmente fuera poca cosa, y entonces se dejan empujar por las expectativas de la sociedad a que cumplan y satisfagan otros roles y otros objetivos que primero o como prioridad al ser madres. Así que más allá de tener o no un instinto, creo que la verdadera pregunta es si la mujer verdadera, íntima y honestamente desea hacerlo, desea ser mamá o no. En mi caso, yo no creo jamás haber considerado la opción de no ser mamá, aunque por otro lado jamás me consideré una mujer con un instinto maternal. Ya les he platicado en el primer episodio de este podcast, el de la temporada 1, y si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches. El episodio se llama Si yo pude, tú puedes. Y en ese episodio yo lo que te quiero decir es que yo era la menos capacitada, la menos experimentada para poder ser mamá, y sin embargo pude salir adelante por la gracia de Dios, porque Él me dio sabiduría y me la sigue dando. Y yo te platico ahí en ese episodio que jamás me interesé por cargar, por cuidar o por cambiar un bebé, literalmente hasta que ya estaba embarazada.
Así es que cuando yo ya estaba embarazada, pues la verdad preferí practicar con los bebés de otras, ¿verdad? Y de soltera a mí me pasaba que yo veía bebés y no me causaban una gran atracción, no me resultaban novedosos, no se me hacía así como que, ay, qué bonito y esas cosas. No, simplemente yo decía, bien por ti, y mis primitas y mis sobrinos, o sea, todos los bebés alrededor mío, que no había muchos, tengo que aclarar, realmente no era como que me despertaran ningún sentimiento particularmente especial en esa época. Si en ese momento me hubieran gustado, perdón, si en ese momento me hubieran preguntado si ese mito existía y si era cierto, pues yo les habría dicho que yo no tenía instinto maternal y yo creía que jamás lo iba a tener, lo cual obviamente estaba equivocada. Cuando llegaron mis hijos, Dios despertó en mí o puso en mí, no sé si siempre estuvo ahí o si me llegó después, ya se lo preguntaré algún día cuando esté en su presencia, pero el hecho es que cuando llegaron mis hijos, comencé a desarrollar una tendencia y un deseo natural a buscar su bienestar, a sacrificar mi comodidad por la de ellos, a pensar en prever y proveer para su futuro. Supongo que también habría que definir a qué entendemos por instinto maternal, pero como yo les dije, que ya no les iba a hablar más de términos técnicos, entonces eso lo dejaremos para otro momento. El punto es que este deseo o esta tendencia natural hacia el buscar, cuidar, tener un bebé, no siempre está presente en las mujeres, al menos no siempre está presente en su etapa previa a ser mamás. Y en mi experiencia, creo que puede aparecer después cuando llegan los hijos, pero no siempre es algo sencillo o fácil o totalmente natural. Bueno, para cerrar entonces, lo que quiero decirte es, no tengas miedo de ser mamá porque no crees tener el instinto maternal actualmente. Ese se puede desarrollar. Yo le doy gracias a Dios que me lo dio cuando Él decidió que yo iba a ser mamá. Y el no tenerlo no me hizo decidir o sacarle la vuelta a esa ahora bendición tremenda de tener a mis hijos. Si tú ya crees que tienes ese instinto, entonces ánimo. En su momento lo vas a disfrutar y todavía lo vas a desarrollar mucho más. Pero qué bueno que ya lo tienes. Entonces este mito de que todas las mujeres tenemos un instinto maternal, pues creo que no es cierto, ¿verdad? Bueno, vamos al segundo. Bueno, dicen algunas, dice así, cuando nace tu bebé, todo lo malo se te olvida. Te conectas con él y lo amas al instante. ¿Has escuchado eso? A lo mejor te lo han dicho a ti, ¿verdad? Cuando estabas embarazada o si tú ahorita estás embarazada, te has oído que te lo dicen, ¿verdad? Bueno, pues aquí, como dice el dicho, cada quien habla de cómo le fue en la feria. Creo que esta frase puede ser tan cierta como falsa dependiendo de la experiencia de cada una de nosotras. Incluso para la misma mujer puede ser cierta y falsa en diferentes embarazos. Me hace recordar un chiste que me contaron hace muchos años y la verdad es que no soy buena para contar chistes, pero el punto es que una persona se iba a estacionar y entonces pone sus intermitentes y como ya iba muy rápido, se estacionó y caminó junto con su hijo hacia donde iba. Y cuando ya estaban por llegar al lugar donde iban, le dice, ¡ay! Le dice a alguien, dejaste las luces de tu carro prendidas. Entonces, pues esta persona le pide a su hijo pequeño que se asome, ¿verdad? Para ver si es cierto que son las luces de su carro. Y el hijo le dice, y entonces la mamá le dice, mijito, ¿las luces del carro están prendidas? Y el niño le dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. ¿Y qué era eso? Pues que eran las intermitentes. Entonces, bueno, les dije que no soy buena para contar chistes. Imagínense, mi marido es peor todavía. Pero bueno, ya no hablemos de eso. El caso es que a veces podría ser que sí pasa, que el dolor se fue y te conectas inmediatamente. A veces no.
Y yo te podría responder que había veces en las que a mí sí se me olvidaba todo y solo veía lo hermoso de la experiencia que estaba viviendo. Pero luego pasaba el efecto de los medicamentos o intentaba moverme para ir al baño. En mi caso, mis tres hijos fueron cesárea, entonces pues un poquito más complicada la recuperación. Y ¡ay, qué dolor! Y entonces así como que se me olvidaba y surgían esas frases de que ¡ay, por qué me volví a meter en esto! Si ya sabía yo que iba a ser pesado y doloroso y todo. Pero eso pasa. En mi caso, mis tres hijos, les decía, fueron cesáreas y entonces eso influye más en este aspecto del dolor. Además, con cada uno de mis embarazos, aunque en general fueron muy tranquilos y sin problemas graves, mi recuperación fue muy, muy diferente. Con Caleb tuve muchísimo dolor. Todas las siguientes 24 horas probablemente de mi cirugía tenía mucho dolor. Me decían que ya no me podían dar medicamento y yo sí estaba que no aguantaba. Me lo traían y era como que hasta cargarlo me dolía, me pesaba. Realmente fue una recuperación muy complicada. En el caso de Annie, la mayor, mi dolor fue tremendamente fuerte al inicio cuando la empecé a amamantar. Y creo que muchas de ustedes podrán entender que por más amor y conexión que tuviéramos y por más que yo quisiera ayudar a mi hija y desarrollarla, cuando ella se prendía yo gritaba y el dolor era real. La amaba y estaba convencida que quería amamantarla, pero de que me dolía, me dolía. Con Amanda, la más pequeña, no tuve ni chance de recuperarme porque había otros dos que requerían mi atención, así que simplemente ignoré el dolor y pues lo demás se fue pasando. Pero hay mamás que la pasan mucho más mal que como me fue a mí. Tal vez tú tuviste un embarazo muy complicado, tal vez incluso tu vida estuvo en riesgo, tal vez tuviste consecuencias permanentes a raíz de ese embarazo, o tal vez tuviste depresión postparto, lo cual no es algo que jamás una mamá pueda elegir, controlar o prever. No es algo que sepas que va a venir, que puedas prever. Simplemente es una cuestión física, hormonal, que mezcla todos, emocional, que mezcla todo en tu vida. Si pasaste por cualquiera de esas cosas u otras que a mí ni siquiera se me ocurran tal vez, es muy probable que esta parte de el amor inmediato y la conexión no hayan sido una realidad. Al contrario, tal vez tuviste una lucha aún más fuerte y más larga que el dolor que pasaste en tu embarazo o en tu alumbramiento para poder conectar, para poder aceptarte o adaptarte a tu nueva realidad ya con este bebé. No te sientas mal si fue así, no es tu culpa. Es un reto que necesitas superar, es una circunstancia o una etapa que necesitas enfrentar para superarla y dejarla atrás. Pero no es tu culpa. Sentirte así no es el problema. Lo verdaderamente importante será lo que vas a hacer al respecto. Identificar y aceptar primeramente si estás teniendo este tipo de sentimientos de rechazo o de decir, yo me acuerdo que algunas decían, es que todo el mundo dice que es súper feliz y que no, y que sientes que estás en el cielo y que todo es posible y todo. Y hay personas, mamás que dicen, pues yo me la creí, oía todos esos comentarios y la verdad es que yo no sentía eso y entonces quiere decir que yo estoy mal. A ti te digo, no, no estás mal. Cada una de nosotras tenemos nuestras experiencias, cada una. Así es que lo que tú necesitas hacer es, si estás identificando algún problema para conectar, para disfrutar, para amar, para todo, pide ayuda. Busca a una persona sabia en tu vida que te escuche y te pueda orientar, incluso que te diga la realidad, que te diga a veces incluso las cosas que tal vez no quieres oír, pero que te pueda alentar, animar, orientar. O si es necesario, incluso busca ayuda de profesionales que te puedan apoyar para salir adelante. No tiene caso que estés sufriendo en silencio, que estés dudando, que te estés lastimando emocionalmente por algo que puedes resolver con la ayuda de alguien más. Supera el dolor y encamínate al amor y a la conexión. Ese es el camino que necesitas seguir
no va a ser inmediato, pero va a valer la pena. Y precisamente con un enfoque ya más en el mediano y largo plazo, ese dolor después se convierte en recuerdo y el amor y la conexión se convierten en una realidad cada día. Así que por ese lado, esa frase puede eventualmente convertirse en una verdad en la vida de cada una de nosotras, pero no siempre va a ser inmediato. Así es que ese mito lo descartamos dependiendo de cuál haya sido tu experiencia. Muy bien, ¿vamos bien? Tercer mito. Yo he oído que dicen, los hijos te hacen mejor persona. ¿Has escuchado ese mito? Bueno, creo firmemente que la única persona que te puede hacer ser una mejor persona eres tú misma. Tus hijos, tus padres, tu pareja, tu matrimonio, tu trabajo, tus amigos, tus experiencias de vida son instrumentos, son motivaciones que Dios puede usar para moldearte, para indicarte el camino, para hacerte ver cosas que necesitas ver y cambiar. Pero ninguno de ellos tiene el poder de decidir. Ese poder solo lo tienes tú. Y por eso mismo creo que una mujer que no tiene la bendición de tener hijos puede aún así ir creciendo cada día para convertirse en una mejor persona. Ahora, yo supongo que este mito hace referencia a que cuando llegan los hijos, tú comienzas a despojarte del egoísmo o del egocentrismo que tenías y cedes tus necesidades a las de ellos, cedes tu tiempo, tu salud, tu vida completa a ellos. Eso sí es totalmente cierto. Digamos que las circunstancias te empujan hacia hacerlo, pero nuevamente eso no necesariamente te hace una mejor persona, porque en todo debe de haber balances y límites. Dejarte totalmente a un lado por tus hijos o por cualquiera de los otros instrumentos que mencionamos que Dios usa para moldearte, no te va a hacer mejor persona. Incluso te puede despersonificar, si es que existe esa palabra. Y eso no va a ser agradable para nadie, ni para ti, ni para tu entorno, ni para tus hijos, ni para Dios. Ahora, quiero decir algo con mucha claridad. Tu valor no está en tener hijos, no está en ser madre de tiempo completo, no está en dedicarte en cuerpo y alma a tu familia. Tu valor tiene que estar en Cristo y en lo que Él puede hacer en ti, en tu familia, en tu comunidad a través de ti. Pero para eso, pues tú necesitas encontrar los límites y el balance en cuánto vas a ceder, cuánto vas a dar, cuánto debes de dedicar a atenderte a ti misma. Si no aprendes esta importante lección, tus hijos podrían no solo no hacerte una mejor persona, sino convertirte en una persona vacía, amargada, dependiente, sin vida propia o algunas de las otras características que prefiero ya mejor ni mencionar, pero que estoy segura que tú no deseas en tu vida. Yo terminaría este mito proponiéndote que trabajes en ser una mejor persona y eso va a hacer que tus hijos sean mejores, porque estarán aprendiendo esa valiosa lección de ti. Ok, mito número 4. Los hijos unen a la pareja. ¿Has escuchado de ese mito, esa frase? ¿Te la han dicho? A mí se me hace un mito de lo más peligroso. Creo que este mito ha dañado a muchas más vidas de las que podríamos imaginar, porque tener hijos es un cambio de vida tan grande y tan abrumador que si una pareja no está unida antes de esto, va a ser muy difícil que en medio de toda esa locura se una. No digo que no sea posible, pero creo que es un porcentaje muy pequeño el que lo logra. Y aún en eso, habría todavía que ver cuál es la definición de unidad. Si una pareja desea y decide dar el paso de tener hijos, debe ser una decisión precisamente en unidad, en acuerdo, que los llevará a un nivel de unidad todavía más profundo. Pero si no hay una unidad básica en la pareja, entonces tal vez se conviertan en compañeros de proyecto, tal vez saquen adelante el ser padres como un proyecto de vida, pero no como un equipo de trabajo que se convierte en uno solo con 4 manos.
no como un equipo que logra una profundidad de conocimiento, de relación y de amor que hace que se apoyen, que se soporten, que se comprendan, que se alienten, que se complementen, que se exhorten, que se moldeen, que se defiendan, que se cuiden y tantas otras cosas más que son lo que logra la verdadera unidad. El ejemplo perfecto y pleno de unidad obviamente lo tenemos en Cristo Jesús y Dios, porque son padre e hijo, pero son una sola persona. En el capítulo 17 del libro de Juan hay una descripción emocionante de cómo dos personas en unidad pueden lograr maravillas por sus hijos. Cuando lo lees con el enfoque de una pareja trabajando en unidad por su familia, cobra un nuevo e inspirador sentido que a mí me entusiasma mucho. Creo que la unidad en el matrimonio es una bendición de Dios y creo que es un maravilloso regalo que podemos darle a nuestros hijos. Yo me he unido cada día más con mi esposo por y para mis hijos, por y para la gloria de Dios, por y para beneficio y disfrute de Él y mío. Así es que los hijos no vienen a unir a la pareja. La pareja necesita estar unida para que pueda disfrutar y enfrentar la aventura de tener hijos. Prepárate, trabaja y comparte con tu pareja esta aventura de ser padres todos los días, a partir del momento en que saben que van a tener un bebé y de ahí hasta el infinito, porque uno nunca deja de ser papá. Ok, mito número 5. Este mito. Bueno, dice la frase, han oído tal vez seguramente esta frase que dicen, duerme como un bebé. Bueno, otra vez, depende de qué bebé estés hablando. En este verano pasado, curioseando entre los artículos de una tienda que me encanta visitar, me encontré un cuadrito de esos para colgar en la pared de la casa. Y los que me conocen saben que amo los cuadritos. Hay cuadritos con textos por todas partes de mi casa. Pero este tenía un texto que me pareció que literalmente lo habían escrito para mí, porque decía, yo no quiero dormir como un bebé, quisiera poder dormir como duerme mi esposo. De verdad tuve que tomarle una foto y mandárselo al grupo de WhatsApp de mi familia, de mis hijos, porque les decía, esto lo escribieron para papá. Y es que los bebés no siempre duermen largo y tendido, sobre todo al principio. Hay bebés que no duermen por mucho tiempo o de forma muy profunda y se despiertan con facilidad y con frecuencia. Yo tuve la bendición de que mi primera hija dormía profundamente por casi 5 horas desde el primer día que llegamos a la casa. Literalmente era la descripción que dicen de los bebés. Comía, dormía, comía, dormía. Era una dulzura. Bueno, de verdad cuando pasaron, no sé, las primeras 3 semanas, yo decía, ay, ¿por qué dicen que es tan difícil tener hijos? Y esta nomás come, duerme y no da problemas. Lloraba muy poquito y todo eso. Pero no fue igual con los otros. Como les decía, con Caleb empezó desde que él nació con mucho dolor. Luego resultó que él venía con el horario volteado. Entonces dormía todo el día y estaba despierto toda la noche. Requirió de un trato diferente para poder cambiar sus horarios y para que pudiera dormir más profundo. También en el caso de Amanda fue diferente y supongo que obviamente influye mucho el hecho de que ya había otros 2 niños en casa. Más bien ella tenía que adaptarse al ritmo de la casa más que nosotros al de ella. Por más que yo trataba de cuidar sus horarios y su sueño y todo, pues a veces simplemente no se podía. Lo que quiero decir es que podría ser que tu bebé no sea de los que duermen mucho. Incluso puede ser que no solo esté despierto, sino que además sea un bebé llorón. He conocido algunos casos así, en donde la pobre mamá ya no sabe qué hacer, en donde los papás están agotados y obviamente el bebé también. Si no lo hace a propósito, no lo hace adrede, ¿verdad? Y si es así, si tu bebé es así, no te sientas mal, no te sientas sola, pide ayuda, busca consejo, averigua que no sea una cuestión de salud o de incomodidad. Y si ya revisaste todo eso, entonces simplemente tu hijo o tu hija
es la confirmación de que esta frase es un mito y no todos los bebés duermen tan profundamente. Bueno, siguiente mito. Dice el mito número 6. El parto por vía natural siempre es lo mejor. Estoy segura que en la mayoría de los casos esta frase aplica, pero estoy convencida y he sido testigo de que no siempre es lo mejor. A veces las modas influyen mucho en la forma de pensar y en este caso particular se dan como olas, así como tendencias. No puedo hablar de todo el mundo, no tengo todos los datos ni la experiencia, pero puedo hablar de la comunidad en la que yo vivo y en la que yo me he desarrollado. En la época en la que yo tuve a mis hijos, bueno, vamos a empezar. En la época en la que mi mamá nos tuvo a nosotros, a mí y a mis hermanos, y bueno, toda esa generación, el 90% de los nacimientos era por parto natural. Y casi la que tenía cesárea era como mal vista, ¿verdad? O sea, como que saliste defectuosa, no pudiste tener tus hijos por parto y te tuvieron que ayudar. Algo así como que esa era la connotación de las cesáreas, ¿verdad? En este tiempo. Poco a poco las cosas fueron cambiando al grado de que para cuando yo tuve a mis hijos, las cosas se habían volteado drásticamente. Porque algunas estadísticas decían que en Monterrey, que es la ciudad donde yo vivo, se le llamaba la capital de las cesáreas, porque casi el 80% de los nacimientos eran por cesárea. Últimamente yo he sabido que los partos naturales están otra vez de moda, han sido otra vez más populares y entonces, pues les digo, son esos ciclos. Hay muchas razones para juzgar o para criticar a quienes eligen una u otra opción y creo que ese es precisamente el problema. A nosotros no nos toca ni criticar ni juzgar a los demás, porque en la mayoría de los casos no tenemos toda la información o toda la perspectiva. Tristemente tendemos a pensar lo peor de las demás personas. A veces decimos, ay, lo hizo por floja, ay, lo hizo por miedosa, ay, no quería batallar. O a veces hasta decimos, el doctor no le gusta batallar. Bueno, no sabemos. Hay muchas razones, muchos factores que los doctores consideran cuando dan su recomendación. Y nosotras siempre tenemos la opción de decirle al doctor, no, doctor, en la medida de lo posible yo quiero intentar mi parto natural o quiero intentar esta opción o la otra, de una variedad de cosas, ¿verdad? Que ahorita, y de experiencias que ahorita las mamás están pidiendo. Personalmente yo creo que esa es una decisión de pareja y la pareja debe de tener cuidado de no tomar la decisión por razones incorrectas. Eso sí, yo les recomiendo analicen, comenten, averigüen antes de tomar esa decisión. Un consejo que yo siempre le doy a las parejas que me preguntan es que les digo, si tú ya le confiaste tu embarazo a tu médico y ese es el médico al que tú le tienes confianza, lo que él te recomiende, el lugar en donde él te recomiende tenerlo y los métodos deben de ser lo mejor. Y puedes preguntar, pero confía en tu médico. Obviamente, si tú tuviste un médico que te asignaron, que no es necesariamente que tú lo hayas escogido y no te sientes en toda la confianza, bueno, entonces sí, ponte a averiguar y analiza tus opciones. A veces las parejas no tienen toda la información y no piden consejo, no piden segundas opiniones y por eso tal vez su decisión no es la mejor. Pero aún eso no se escapa del control de Dios. Y rápidamente te quiero platicar mi historia o mi experiencia porque mi primera hija venía tan grande, al menos en los secos, ¿verdad? Que es lo que decían, que mi ginecólogo me recomendó y me dijo que la cesárea era lo mejor porque en el eco ya decía que Annie pesaba 4 kilos y el doctor lo que me decía es, eres primeriza, un parto con un bebé de ese tamaño podría desgarrarte y lastimarte para futuros embarazos. Entonces, cuando el doctor te dice eso, pues simplemente decidimos obedecerlo, confiar en él y le dijimos, dinos en dónde quiere que sea que yo dé a luz. Nosotros podíamos dar la opción de cualquiera de los hospitales en donde él trabajaba. ¿Por qué? Porque para mí
el hecho de que él estuviera cómodo, el hecho de que estuviera en un hospital donde las enfermeras lo conocen, los médicos, en donde él está familiarizado con el quirófano o con la sala de partos o lo que sea, y pueda reaccionar rápido si llegara a haber cualquier emergencia, para mí eso era primordial. Entonces yo me dejé guiar por él. Luego tuve varias amigas en esa época que estaban teniendo sus bebés y supe de una que tuvo un bebé de más de 4 kilos por parto natural. Y estoy feliz, y en ese momento se lo decía, de que no haya tenido problemas, de que sí lo haya podido tener sin contratiempos. Pero yo decidí confiar en mi médico y en lo que mi médico me sugería para mi caso particular. En el caso de Caleb, yo quise intentar parto natural, hablamos con el doctor y nos dijo que, dado que la anterior había sido cesárea, pero ya tenía más de 2 años de que se había dado esa cesárea y mi cicatrización había sido buena, entonces que con toda la evolución del embarazo iríamos viendo que si él veía alguna cosa que indicara que no era lo mejor el parto natural, pues entonces simplemente nos íbamos a la cesárea, pero iba a hacer todo lo posible. Y de hecho llegamos al hospital con trabajo de parto, pero ya estando en el hospital vieron que el cordón umbilical estaba amarrado al cuello, vieron que yo ya tenía desprendimiento de placenta, entonces ni modo, al quirófano, adiós parto natural en esta ocasión y por lo tanto pues en la siguiente, ¿verdad? Ya estaba despidiéndome de esa opción. Sé que hay muchas mujeres que han dado a luz en esta misma situación y todo ha salido bien y han podido hacerlo por parto natural, pero yo creo que una forma en la que Dios me guía es a través de los médicos, y si mi médico me sugiere que reaccionemos con una cesárea cuando estamos en esa situación, pues entonces mi decisión fue confiar en la dirección del médico. Obviamente la edad, el peso, la condición de salud, las enfermedades o discapacidades preexistentes pueden influir en las razones que se pueden considerar para el parto o la cesárea. Y no podemos decir que uno es mejor que el otro sin considerar todas estas situaciones o todos estos elementos, ¿verdad? No te sientas mal por tener una o tener otra. Busca sabiduría de Dios para tomar la decisión. Disfruta tu embarazo. Si cargas adicionalmente con esto, que pues va a ser más complicado. Ya de por sí el embarazo es difícil. Entonces no te dejes cargar por este tipo de juicios o de imágenes, ¿verdad? De que si eres una cosa o la otra por escoger cesárea o parto. Disfruta esta maravillosa etapa del embarazo. Muy bien, mito número 7. Y creo que ya con este terminamos. Es el último, sí, en efecto. El mito número 7 que quise tratar con ustedes es el que dice: el segundo hijo siempre es más fácil. ¿Has escuchado que te digan esa frase? A mí sí me la dijeron varias veces. Y como en varios otros de los mitos, creo que esta frase depende mucho de cada caso. Sí puede ser más fácil debido a que los papás ya tienen un poco más de experiencia, ya recorrieron el camino y definitivamente eso baja el nivel de estrés porque ya no estás tan a prueba y error como con el primer bebé. Entonces, pues en ese sentido sí puede ser más fácil. Pero por otro lado, el segundo hijo es más complicado porque ya no es el único, porque viene a un hogar en el que ya hay otro bebé que está demandando atención, tiempo, y eso hace que los papás estén más atareados todavía. Además, todos los hijos son diferentes en carácter, en necesidades, en desarrollo y todo eso. Y no se diga si es niño o niña, y si el primero fue uno y el segundo fue del otro, entonces todavía se complica más. Porque aunque no parezca, sí cambia un poco la cosa de un niño a una niña. He oído casos en los que el primer bebé era muy tranquilo y el segundo es una bala. Así que sacan muchísimo de onda a los papás que estaban esperando uno igual de tranquilo que el primero.
Y a veces pasa totalmente al revés. El primero era tremendo y el segundo es un pan. Mi consejo es que no te dejes llevar por esos mitos y que te prepares para tener un hijo diferente. Ya sea que sea más tranquilo o más inquieto, que sea más pacífico o más gruñón o más dócil o más voluntarioso. Ninguna de esas características es mala o buena en sí misma. Son solo extremos en una gama en la que tu hijo se va a colocar. En uno de los primeros episodios de la temporada 1, yo te platicaba de cómo yo batallaba mucho para entender el carácter tan diferente de Caleb en comparación de Annie. Y leyendo la palabra de Dios me topé con la historia sobre Pedro y sobre dos de los discípulos que seguían a Jesús que les llamaban los hijos del trueno. Y yo reflexionaba en cómo había de haber sido esos niños para que les llamaran así. ¿O te imaginas a Pedro, que de adulto era tan impulsivo y enérgico, pero cómo habrá sido de niño? ¡Wow! Me imagino que su mamá habrá batallado igual que yo batallé para entender y moldear el temperamento de Pedro. Sin embargo, ese temperamento, ese carácter que Pedro tenía tan impulsivo, enérgico, tan luchón y entrón y todo eso, es lo que lo llevó a ser el instrumento valioso que Dios usó en la vida de la iglesia primitiva. Así es que ánimo, te aliento y te animo. Un temperamento enérgico, inquieto y fuerte es un excelente material de trabajo para un gran hombre o una gran mujer al servicio de Dios. Y tú como mamá tienes el privilegio y puedes ser de gran influencia para moldear a esos niños. Así es que no importa si este segundo bebé es más sencillo o más complicado, seguramente va a hacer las dos cosas de una u otra forma. En unas cosas más sencillo, en otras más complicado, pero tú eres la privilegiada para aprender a entenderlo, a conocerlo y a moldearlo para la gloria de Dios. Como te lo he dicho en otros episodios, conviértete en una estudiosa de tus hijos para que puedas darle a cada uno lo que necesita para hacer todo eso para lo que Dios lo tiene preparado. Y bueno, como dice la canción, ya con esta me despido. Puede que haya muchos otros mitos que tú has escuchado. Coméntamelos y a lo mejor hacemos un segundo programa de mitos y comentamos algunas de las cosas que tú me platiques y que me amplíen a mí mi perspectiva y mi panorama. Como siempre, te agradezco tu atención a estos programas y te animo para que me comentes, ya sea en redes o en persona, sobre alguna duda u opinión respecto a lo que aquí hablamos. No te dejes derribar por mitos que te hagan sentir incapaz o menos valiosa. Mejor guíate por las verdades de la palabra de Dios y enfócate en nutrir tu corazón en Dios para que así puedas nutrir el corazón de tus hijos.